El descenso de los precios de la energía con su consiguiente impacto en la inflación y los tipos de interés, una política fiscal más expansiva de lo esperado o la fortaleza en las exportaciones de servicios. Estos y otros factores apoyan la subida en las estimaciones de crecimiento de la economía española en 2024 que ha anunciado el Servicio de Estudios de BBVA. En su último informe Situación España, BBVA Research eleva sus previsiones de crecimiento del PIB para 2024 desde el 1,5% hasta el 2,1%, aunque rebaja las de 2025 del 2,5% hasta el 2,0%. En este podcast, Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research, nos explica con detalle los factores que sostienen estas estimaciones. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantada de que te vuelvas a pasar por Blink. Esto ya es un hábito y un hábito maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. Como siempre es muy agradable, Reyes. Vamos a poner un poquito en contexto cómo está la economía española. ¿Nos puedes contar cómo fue finalmente la evolución en 2023 y cómo está siendo este comienzo de año? Bueno, pues el año pasado crecimos un 2,5% y ahora hemos empezado 2024 con señales de aceleración en la economía, algo mejor de lo que prevíamos hace unos meses, ¿no? Lo vemos en datos, por ejemplo, de empleo, en la afiliación a la seguridad social, que muestra una aceleración progresiva desde el verano pasado. Lo estamos también viendo con nuestros datos en tiempo real del consumo privado, ¿no? Tanto el que hacen los españoles en España como el que hacen los extranjeros que nos visitan, y todo esto lo podemos seguir con los datos de nuestros terminales de punto de venta, ¿no? También estamos viendo una mejora en las exportaciones, particularmente de servicios, tanto de turismo, ¿no? Como consecuencia de este consumo, ¿no? De no residentes, como exportaciones de servicios no turísticos que están creciendo mucho, ¿no? Y luego pues estamos viendo también señales de que incluso la industria, ¿no? Que ha estado en recesión en toda Europa, algo menos intensa en España que en países como en Alemania, pero estamos viendo también señales incipientes de recuperación asociado al menor coste de la energía. Por lo tanto, empezamos el año con cierta aceleración y señales mejores de las que preveíamos. Y un poco, imagino que en línea con lo que acabas de comentar, ¿no? Habéis revisado al alza la estimación de crecimiento del PIB español hasta el 2,1%, 6 décimas más de lo esperado en diciembre. ¿Qué factores ayudarían a este mejor comportamiento de la economía en el conjunto del año? Bueno, pues efectivamente, como muy bien dice Reyes, hemos revisado, ¿no? En esas 6 décimas el crecimiento económico hasta el 2,1%. Y hay varios factores. El primero de ellos es la disminución del precio de la energía, ¿no? Esto son ya varias décimas de crecimiento, 2/3 partes prácticamente de ese crecimiento, de esa mejora en el crecimiento lo explica la caída en el precio de la energía. Estábamos hablando antes del mayor crecimiento del consumo, ¿no? Claro, la mejora del precio de la energía provoca también una disminución de la inflación y por lo tanto una mejora de la capacidad de compra de las familias en relación a la que tenían con una tasa de inflación mayor. Esto a su vez provoca una expectativa que ya se ha empezado a plasmar, por ejemplo, en el Euribor, de rebaja de tipos de interés, ¿no? Luego, por otro lado, la política fiscal está siendo más expansiva de lo que esperábamos. Se han prorrogado en el tiempo algunas de las medidas que se adoptaron para hacer frente a la crisis energética y a la guerra en Ucrania, y luego tenemos que los fondos europeos, que se conocen como Next Generation EU, han alcanzado ya una velocidad de crucero, que esto también está permitiendo dinamizar la economía, ¿no? Y luego, por último, algo muy importante que hemos visto ya por segundo año consecutivo es el fuerte aumento de la inmigración de la población de la población residente, pero que viene de otros países, ¿no? El año pasado, en 2023,
fueron un poco más de 500.000, ¿no?, de personas que han empezado a vivir, a residir en España. Claro, eso supone más consumo, más gasto, más empleo, más actividad económica, y todo esto pues también nos permite mejorar nuestras previsiones de crecimiento para 2024. Hablabas del descenso del precio de la energía, de la inflación, de tipos de interés. ¿Nos puedes profundizar un poco más en todos estos puntos que al final son preocupaciones serias del día a día de los españoles? Claro, Reyes. Antes hablaba de cómo la disminución del precio de la energía influye sobre la actividad económica y cómo la mejora de la inflación también lo hace. Pero, ¿qué efectos tiene esto sobre los precios, sobre la inflación, ¿no? Y sobre las previsiones que tenemos de tipos de interés? Pues es también muy importante, ¿no? Lo estamos viendo ya, es decir, que la inflación se está situando, la inflación general incluso, por debajo de lo que es la inflación subyacente gracias a esa caída en el precio de la energía. Esto lo que nos ha permitido es no solo revisar al alza el crecimiento del PIB, sino revisar a la baja lo que es el crecimiento de los precios para 2024. Para este año esperamos que el aumento de precios esté en España en el entorno cerca del 3%. Incluso podría quedar por debajo si tenemos alguna sorpresa positiva. En la medida que esto está también ocurriendo en el resto de países de la eurozona, esto lo que significa es que aumenta la probabilidad de que el Banco Central Europeo vea niveles de inflación que son consistentes con su objetivo. ¿Esto cómo nos repercute, ¿no?, a los ciudadanos? Bueno, pues lo que significa es que los tipos de interés que el Banco Central Europeo los ha tenido que aumentar para hacer frente a esta crisis de inflación, pues esperamos que a partir de junio empiece a bajarlo. De hecho, consideramos que el Banco Central Europeo podría hacer unas 3 bajadas de tipos de interés de 25 puntos básicos cada una, lo que llevaría los tipos de interés hacia el 3,75, los tipos de interés de intervención. A medida que estas expectativas de inflación se confirman y se empieza a observar esa disminución de tipos de interés, se genera una expectativa de disminución de los mismos que provoca que el Euribor baje de una manera más intensa. Y esto se traduce en una disminución de la cuota hipotecaria, ¿no?, de los hogares, también para las empresas que puedan tener algún tipo de financiación variable, ¿no?, pero sobre todo los hogares. En concreto, nosotros pensamos que este año la disminución de la cuota hipotecaria podría ser de un 6% y el año que viene entre un 9 y un 10%. Por lo tanto, esto significa una renta disponible, una vez que excluimos estos costes financieros, mayor para financiar otro tipo de gastos de consumo. Rafa, hablabas también de una política fiscal más expansiva y de un incremento en la ejecución de los fondos Next Generation EU. ¿Nos puedes detallar un poquito más qué está pasando? Bueno, pues para 2024 se han anunciado una serie de medidas fiscales, ¿no?, como por ejemplo que se prorrogan los subsidios al uso del transporte público, se han incrementado las pensiones contributivas en casi un 4%, también las mínimas y el ingreso mínimo vital en casi un 7%, ¿no? Junto a esto, lo que tenemos es, como comentaba antes, ¿no?, que ya todo lo que es, por un lado, licitaciones y ayudas públicas ligadas a los fondos europeos han cogido ya una velocidad de crucero. De hecho, nosotros estimamos que hasta inicios de este año se han dispuesto ya, han llegado a la economía real del orden de 33.500 millones. Esto es aproximadamente un 2% de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Si se mantiene la ejecución a este ritmo, pues eso significaría que podríamos utilizar todos los fondos aprobados, gastarlos a lo largo del 2025-2026, ¿no? Por lo tanto, todo esto también ayuda mucho a dinamizar, ¿no?, la actividad económica y la creación de empleo. Un tema que me ha llamado la atención, que has comentado antes, es la aceleración de las exportaciones de servicios, no de bienes, ¿no?, que además va unido a un cambio de hábitos. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
Bueno, pues efectivamente yo creo que esta ha sido una de las grandes noticias de la recuperación post-pandemia, ha sido cómo las empresas españolas han ido ganando cuota en el comercio internacional, pero en este caso de servicios, no tanto de bienes, ¿no? Servicios que damos a otras empresas en el resto del mundo, servicios de consultoría, servicios de tecnología, de información, de comunicaciones, que son muy importantes, ¿no? Estamos hablando ya de un volumen de exportaciones que casi alcanza el 7%, junto con el turismo, pues ha sido uno de los grandes dinamizadores de la recuperación de las exportaciones españolas, ¿no? Y esto forma parte de una tendencia que hemos visto no solo en España, sino también en otros países, de cómo han cambiado a raíz de la pandemia los hábitos de consumo. En general observamos que gastamos menos en bienes, sobre todo lo que más ha caído es consumo de bienes textiles, ¿no? También en alimentación, y gastamos más en servicios, ¿no? En restauración, hostelería, actividades de servicios, ¿no? Que forman parte de bienes de consumo, ¿no? Y bueno, pues esto significa que se ha producido ahí un cambio muy interesante en esos patrones de consumo, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar del mercado laboral? Porque mencionabas la inmigración como un factor que explica en parte el vigor en la creación de empleo y de consumo privado, pero ¿cómo ves esto a futuro? Bueno, pues es así, Reyes, porque ya en anteriores podcasts hemos hablado de las dificultades que tenían muchas empresas en muchos sectores, ¿no? Aproximadamente más de un 40% de las empresas dicen que uno de los factores que limita su crecimiento es disponer de la mano de obra necesaria para seguir aumentando la producción, ¿no? Entonces la inmigración, ¿no? El hecho de que lleguen trabajadores de otros países que ocupen estas vacantes, ¿no? Pues ayuda, ¿no? a que estas restricciones pues sean más benignas para las empresas, ¿no? Es un factor de crecimiento muy importante, ¿no? Por el contrario, mientras el empleo aumenta y lo hace a ritmos mayores que el Producto Interior Bruto, lo que estamos viendo es, sin embargo, un deterioro de la productividad, ¿no? A mí esto me gusta explicarlo como si tuviéramos un avión en el que tenemos dos motores, ¿no? Uno está funcionando muy bien, que es el empleo, la inmigración, este crecimiento así de tipo extensivo, pero nos falla el otro, que es el del crecimiento de la productividad. Lo que nos gustaría también es que todo este crecimiento que siga siendo extensivo, pero que también sea intensivo, ¿no? Es decir, que las personas que ya tenemos ocupadas sean cada vez más productivas, ¿no? Bueno, hasta ahora no lo estamos viendo, y en general se observa o bien un escaso crecimiento de la productividad en términos de Producto Interior Bruto por hora trabajada, o incluso una caída de la productividad en términos de Producto Interior Bruto por persona ocupada. Si a esto ligamos un problema estructural de envejecimiento de la población, de jubilación de las generaciones del baby boom, junto con lo que comentábamos antes, ¿no? Que como resultado pues de los cambios en los patrones de consumo, los cambios en la actividad económica, la presencia de nuevas tecnologías, que vamos hacia una economía de servicios, etcétera, pues todo esto hace que para cubrir estas nuevas necesidades de empleo, las políticas activas del mercado de trabajo sean cada vez más importantes, ¿no? ¿Cómo preparamos a las personas que forman parte de la población activa, que no están ocupadas, para que puedan ocupar los puestos de trabajo vacantes que requiere nuestro tejido productivo, que requieren las nuevas tecnologías? Pues, Rafa, vamos terminando ya. De cara a 2025 habéis recortado las estimaciones de crecimiento del PIB español desde el 2,5% al 2,0%. ¿Qué hay detrás de este recorte? Bueno, pues en primer lugar, la ralentización del crecimiento en Europa, ¿no? Afortunadamente Europa no ha terminado de entrar en recesión, ¿no? Que era uno de los riesgos que ya hemos comentado en el pasado,
pero esa situación de estancamiento se ha prolongado en el tiempo y por lo tanto la recuperación está siendo menos intensa en estos momentos. Lo va a ser en 2024 y seguramente en 2025, ¿no? Por razones ya en algún caso de tipo estructural, ¿no? Luego, segundo, muy importante, se han aprobado nuevas reglas fiscales en Europa que van a obligar a que países como España, pero también otros países europeos, tengan que hacer un esfuerzo sostenido y mantenido en el tiempo de consolidación de las cuentas públicas. Esto lo que significa es que la política fiscal, que durante todos estos años ha estado siendo expansiva, ahora, a partir del 2025, va a ser restrictiva, va a lastrar el crecimiento económico, ¿no? Luego, pues todas estas restricciones que comentábamos que existen en el mercado de trabajo, pues van a continuar durante un tiempo, ¿no? No son problemas que se solucionen de un día para otro. Nos preocupa el estancamiento de la productividad y algo también muy importante. Una de las variables que va con más retraso en la recuperación económica es el crecimiento de la inversión. La inversión tanto privada como pública, ¿no? Y esto es muy importante, está ligado a este fenómeno de la productividad, de bajo crecimiento de la productividad, pero también puede suponer un menor crecimiento potencial de cara al futuro. Y luego, para acabar, pues que se mantienen muchas incertidumbres de política en general, de geopolítica a nivel internacional. La guerra de Ucrania sigue ahí, el conflicto en Oriente Próximo, los ataques en el Mar Rojo. Tenemos muchas elecciones previstas para este año y también las de política interna. Todo esto pues lastra el crecimiento, porque de hecho es uno de los factores que más preocupan a las empresas, ¿no? En su toma de decisión, tanto para invertir como para crear empleo. Pues de todo ello seguiremos hablando en próximos trimestres. Sin duda. Rafa Domènech, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí. Muchísimas gracias a ti, Reyes. Ha sido un placer. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!